En 1847, el pintor francés Alexandre Cabanel realizó El Ángel Caído, una obra que busca representar la caída de Lucifer. El que era considerado como el ángel más bello terminó siendo desterrado debido a su soberbia y orgullo que lo llevaron a rebelarse en contra de Dios. Sin lugar a dudas podríamos sacarle múltiples interpretaciones y análisis a esta obra, ya que se presta para eso. Cabanel nos expresa de una manera simple la caída del ángel, siendo este el único personaje que se encuentra en el suelo, a diferencia de los demás ángeles, a quienes les da la espalda y se encuentran posicionados por encima de las nubes, hasta casi camuflados con el mismo cielo, debido a su transparencia. Pero ni las posesiones de los personajes ni su excelente composición visual son lo que han hecho este cuadro uno de los más icónicos y homenajeados. Lo que verdaderamente nos llama la atención del cuadro es la expresión de Lucifer, en la que podemos notar una mirada de desprecio e ira contenida, pero sin perder el orgullo que lo caracteriza, puesto que oculta esa expresión cubriendo ese rostro en un claro acto de vergüenza. El cuadro no fue muy bien recibido por la crítica en su época. No fue hasta muchos años después que obtuvo el reconocimiento que se merecía y pasó a servir de inspiración para los artistas de generaciones futuras. Y uno de ellos fue nada más y nada menos que George Lucas, el cual homenajeó la obra de Cabanel en el que sería el personaje más importante de su franquicia, Anakin Skywalker, el Jedi caído. Muy bien, antes que nada quería dejar en claro que no soy el más fan de las precuelas de Star Wars. De hecho, en mi no tan humilde opinión no las considero muy buenas, que digamos. Y sí, las considero peores que las secuelas que hizo Disney. Pero hay muchos conceptos que considero interesantes y que creo que hubieran quedado muy bien si se hubiesen desarrollado de una mejor manera. Como la aburridísima política, la cual tiene buenas ideas que fueron llevadas muy mal tanto a nivel de guión como de dirección. O lo moralmente grises y matizados que por momentos llegan a ser los personajes en esta trilogía, cuando en la original el gris casi no existía. Pero sin duda lo que más me llama la atención de estas películas es el personaje de Anakin, el cual tiene un culo de conceptos e ideas que no alcanzaron su máximo potencial hasta la salida de cierta serie animada. Pero a pesar de todos los muchos peros que tengo con todo lo relacionado a este personaje, creo que en gran medida ha funcionado bastante bien, y tiene muchas cosas para analizar. No por nada el episodio 3 es considerado por muchos fans como una obra maestra. Lo digo en serio, hay gente que se cree que esto es una obra maestra. Pero bien, después de haberme visto nuevamente esas películas, he decidido aventurarme a analizar al que sin duda es el personaje central de la franquicia de Star Wars. La primera vez que vemos a Anakin en la amenaza fantasma es cuando Qui-Gon, Padme y se quedan varados en Tatooine y piden ayuda a este insecto, el cual es el dueño de Anakin, quien es un esclavo. Esto fácil es lo más bajo que hemos visto que se puede llegar a hacer en este universo. Después de los protas ser advertidos de una tormenta, Anakin se ofrece a darles refugio en su casa, donde vive junto a su madre. Aquí se nos muestra que es un niño bastante inteligente, ya que construyó a C-3PO, está armando un pod de carreras y se da cuenta que Qui-Gon es un Jedi. Tras eso ambos tienen una conversación donde se nos plantea el conflicto que tendrá Anakin a futuro con la Orden Jedi. Me refiero al momento en el que le cuenta a Qui-Gon su sueño de algún día convertirse en Jedi y liberar a los esclavos. Incluso le pregunta si él está aquí para liberarlos, ya que eso es lo que se supone que haría un Jedi como protector de la paz y la justicia en la galaxia, ¿no? Este es un detalle que considero bastante importante en el desarrollo del futuro Vader, ya que el hecho de que Qui-Gon abandona a su madre termina afectando su percepción de los Jedi como los buenos de la historia. El maestro detecta que el niño es sensible a la fuerza y tiene una conversación con la madre, quien le dice que Anakin no tuvo padre, una de las tantas referencias bíblicas que Lucas metió en esta saga. De ahí Qui-Gon apuesta con Watto a la liberación de Anakin, si este gana la carrera. Sí, mandó a un niño de 9 años una peligrosísima carrera en la que los participantes mueren. ¿A quién me recuerda esto? El torneo de los 3 magos. Anakin participa en la mejor carrera de la historia del cine y termina ganando. Otra vez recalcándonos que este tipo será el mejor piloto de la galaxia. Y se va con el Jedi, no sin antes despedirse de su madre, esperando volver a verla y prometiéndole que algún día volvería para liberarla. Una promesa que nunca cumpliría.
El grupo llega a Coruscant, un planeta-ciudad inmenso que contrasta muchísimo con el desierto en el que creció Anakin. Aquí conoce por primera vez a la Orden Jedi, cuyas figuras más importantes vendrían a ser Yoda y Windu, personajes que tendrán gran influencia en su futuro. Qui-Gon habla con el consejo y les dice que cree que Anakin es el ser que le dará equilibrio a la fuerza, según la profecía del elegido, cosa que supo mediante los midichlorians, una cagada que se inventó Lucas para medir los niveles de poder de la fuerza. Esta antigua profecía hará que la Orden comience a desconfiar del joven Skywalker, desconfianza que será aprovechada por Palpatine para finalmente seducirlo al lado oscuro. Pero no nos adelantemos, es durante la amenaza fantasma donde se sientan las bases de lo que será el desarrollo de Anakin en la trilogía de precuelas. Por un lado tenemos su origen como esclavo, el haber abandonado a su madre, el haber ganado una batalla siendo un feto contra la Federación de Comercio, situación extremadamente inverosímil, y especialmente la carga que tendrá por ser el elegido, junto a la constante desconfianza que muestran hacia él los Jedi. Además hay que añadirle el hecho de haber perdido a quien originalmente iba a ser su maestro, cosa que cambiará su destino radicalmente, pues terminará siendo entrenado por un maestro inexperto, quien justamente al final de la cinta le hace una promesa frente al funeral de Qui-Gon. Te convertirás en Jedi, lo prometo. Una cosa que me caga bastante sobre esta película y que en general pasa mucho en esta saga es el cambio tan abrupto de tono que tiene. Por momentos nos están mostrando un duelo épico y por el otro... Realmente no creo que soporte mucho la historia. Por un lado, Lucas siempre defendió la idea de que Star Wars es para niños. Pero, ¿realmente, Lucas? ¿Realmente crees que a un niño le va a interesar todo este politiqueo de mierda? Y encima si le das ese tratamiento. Que sí, que las peleas te quedaron de p***, pero creo que debiste pensar un poquitito más en tu público objetivo antes de hacer una trilogía en la que la primera parte es casi una peli infantil, la segunda un drama romántico y la tercera una tragedia que en ninguna cabeza sana podría ser para niños. Y bien, después de la amenaza fantasma viene la Abomination, la que es considerada como la peor película de la trilogía de precuelas, el ataque de los clones. Y si en la primera película nos muestran un Anakin niño, ahora nos toca ver a... My boy. Aquí vemos un puberto nervioso debido a que volverá a ver a Padme, y en dicho encuentro notamos cómo su relación con Obi-Wan no es la mejor que digamos. Este tipo de situaciones serán bastante comunes durante el transcurso de la película, situaciones donde veremos a Anakin siendo desobediente, testarudo y un grano en el culo, básicamente. Debido a eso, los fans en ese entonces terminaron odiando al Anakin de Hayden Christensen, y queda además decir que su actuación no convenció a mucha gente. Aunque en esta película la gente critique mucho el trabajo de Hayden y Natalie Portman, creo que la culpa más que nada recae en el mismo Lucas, pues fue él quien escribió esos diálogos. And my line was, but we can't turn back. Fear is their greatest defense. I doubt if the actual security there is any greater than it was on Aquilai or Soas, and what there is most likely directed towards a large-scale assault. And I thought, who talks like this, George? I mean, this is really not fair because, you know, we're the ones that are going to get vegetables thrown at us. No es ninguna novedad que Lucas no es el mejor a la hora de escribir diálogos. Varios de los actores con los que ha trabajado no han tenido reparo en mencionar esto. Sin embargo, muchos de ellos lograron destacar y construir personajes entrañables hasta cierto punto a pesar del pobre trabajo de Lucas con los diálogos. Teniendo eso en cuenta, ¿qué pasó con estos dos? ¿Por qué le fue tan mal teniendo en cuenta que este romance es probablemente uno de los elementos más importantes no solo de esta película sino de la franquicia entera? Unos podrían decir que eran muy jóvenes y que carecían de experiencia, y es válido, pero creo que el mayor peso se debe al cuestionable trabajo de Lucas a la hora de dirigir a sus actores. Como muchos sabrán, el oficio del director no solo se trata de escoger los planos que conforman una película, sino que también se encarga de que la puesta en escena transmita de manera efectiva el mensaje y la emoción que requiere el momento. Un director con el debido esfuerzo puede llegar a conseguir actuaciones interesantes de actores mediocres, como también actuaciones mediocres o hasta terribles de buenos actores, como pasó aquí en gran medida. Este video no trata para nada de desacreditar el trabajo de Lucas. Por más que no me parezca un gran director, el tipo se armó un universo enorme, y aunque le duele a algún cinéfilo anti-blockbuster, logró un cambio enorme en la historia del cine, cosa que ni siquiera a él se le hubiera ocurrido. Pero volviendo a la queja, existe una frase que me encanta de Alan Moore, el escritor de la Biblia. With fiction, with art, with writing, it's important that even if you're dealing with areas of complete outrageous fantasy, that there is an emotional resonance. It is important that a story ring true upon a human level, even if it never happened. Y este principio existe en el guión de esta película.
Inclusive la infame línea que dice Anakin cuando besa por primera vez a Padme No me gusta la arena. tiene un sentido e incluso muchas capas, pues la arena representa a Tatooine, su pasado como esclavo y el hecho de haber abandonado a su madre, a quien incluso la Orden Jedi, sabiendo de su situación, le dio la espalda y prácticamente dejó morir. Esa línea no solo representa el conflicto que tiene con su pasado, sino también con la misma orden en sus códigos. Códigos que terminarán alejándolo definitivamente de la misma. Pero ¿por qué esta línea no funciona? Porque en vez de reflejar lo que quería Lucas terminó convirtiéndose en material de memes y casi sepulta la carrera de estos dos. Porque no hay naturalidad. De nada te sirve tener una historia que refleje conflictos y emociones humanas si es que no sabes cómo transmitir esa humanidad en la pantalla. Y aquí puedo traer a colación lo dicho por Harrison Ford, quien a la hora de interpretar a Han Solo salvó la primera película. Si no fuera por Han Solo, el episodio 4 habría pasado a la historia como un somnífero, en lugar de como una de las películas más importantes de la historia del cine. Pero entiendo que no están listos para esa conversación. En fin, que Ford dijo esto sobre los diálogos de Lucas. I said to George, you can type this stuff, but you can't say it. El cine, a diferencia de la literatura, es un arte que muestra. En la literatura tú puedes leer e ir dándole un sentido en tu cabeza a lo que estás leyendo. El lector participa activamente en la narración, imaginándose lo que está sucediendo. Pero en el cine, no. El cine convencional tiene la obligación de mostrar esos acontecimientos, y al ser una representación en imagen real, la línea entre lo que resulta verosímil y lo que no es mucho más delgada. Por eso no basta que como director tus únicas indicaciones sean He would say faster or more intense. And I didn't know what that meant. Una cosa que se nota bastante en esta trilogía es que Lucas quería representar una suerte de tragedia shakespeariana, con elementos como un amor imposible, personajes trágicos, los celos, la lucha por el poder, el ego e incluso un bufón. Pero su inspiración en el dramaturgo inglés no solo se queda ahí. La puesta en escena de la trilogía, específicamente la del episodio 2 y 3, por momentos resulta bastante teatralizada. Se puede notar en el movimiento, la gesticulación, hasta en las peleas excesivamente coreografiadas. Y puede que todos estos elementos resulten atractivos hasta cierto punto, pero no podemos negar que pueden llegar a desconectar al espectador de la historia y hacer que éste llegue a pensar: Who talks like this, George? Volviendo a Anakin, es en el episodio 2 donde ya se nos va plantando la semilla de que Anakin es medio... ya que la conversación que tiene con Padme en los jardines lo que hace es básicamente proponer una dictadura, cosa que al final Padme lo termina tomando como una broma. De ahí nos siguen bombardeando con más escenas cringe entre Anakin y Padme, donde se nota la incapacidad del Jedi de controlar sus emociones e impulsos, lo que nos lleva a la siguiente situación. Anakin tiene un sueño en el que su madre muere, y al tomarlo como una visión del futuro decide ir a rescatarla. Pero lamentablemente llega muy tarde y la encuentra ya en sus últimos momentos de vida. Tras eso masacra la aldea donde habitaban los secuestradores, incluso matando a las mujeres y a los niños debido a la ira. Esta es la semilla más importante que coloca Lucas sobre el futuro de Skywalker en el episodio 2, pues es un presagio de lo que ocurrirá más adelante y de en quién se convertirá este buen muchacho. Otro momento relevante es el entierro de la madre, donde Anakin se disculpa por no salvarla y le promete que ya no fallará. Otra promesa que no cumpliría. Después la pareja va a Geonosis para salvar a Obi-Wan y como no podía ser de otra manera la cagan y son capturados. Momentos después ambos son llevados a una ejecución pública, donde tras creerse jodidos terminan confesándose su amor a última hora. La intención de este momento genuinamente me gusta bastante, incluso a pesar de los diálogos de Lucas, ya que es donde vemos a los personajes liberando las emociones que tenían reprimidas durante toda la película. Nos dan ese planazo en el que parece que estuviesen en un túnel del amor que los llevará directo a la muerte. Y para reforzar aún más la importancia de este momento nos ponen la culminación de Across the Stars, el tema principal de la pareja. Que solo había estado sonando de manera sutil, interrumpida o alterada. Hasta ahora. Creo que ese momento habría sido un clímax más que satisfactorio si hubieran logrado que el espectador conecte más con esta relación desde un principio. Pero, ¿qué se le va a hacer? A veces funciona y a veces no. El siguiente momento crucial ocurre cuando enfrenta a Dooku junto a Obi-Wan y pierde un brazo al querer hacerse el crack, lección que no aprendería en el futuro.
Tras eso se da inicio a la Guerra de los Clones, acontecimiento importantísimo en el lore del universo, y Anakin y Padmé se casan en una ceremonia secreta, puesto que los Jedi son como monjas en el espacio y Padmé es una líder política, lo cual hace ver esta relación como inapropiada, y sus carreras irían a la En fin, como se habrán dado cuenta, no tengo muchas cosas buenas que decir de esta película, más allá de que fue un poquito tortuoso volver a verla, y más teniendo en cuenta que la película dura 2 horas y 22 minutos. No es una gran película, ni siquiera creo que sea buena, pero sirve para desarrollar a Anakin, y sobre todo para establecer los cimientos de su caída al lado oscuro, de una manera muy mejorable. Pero no se preocupen, que tiempo después llegaría una película que le daría un aire fresco a la franquicia. Probablemente la mejor dirigida desde el Imperio Contraataca, en la que nos mostrarían personajes humanos y giros de trama que el espectador nunca hubiese esperado. Efectivamente, me refiero a The Last Jedi, pero en el video hablaré del episodio 3. Espera, ¿qué? Lucas. El arranque del episodio 3 es magnífico. Se nos muestran las naves de Anakin y Obi-Wan entrando en la inmensidad de la batalla, perfectamente sincronizadas. Con esto Lucas nos quiere marcar la evolución que ha tenido esta relación entre maestro y aprendiz desde la película anterior. Si en el episodio 3 vimos un puberto en su etapa rebelde peleándose con su maestro cada 5 minutos, esta primera secuencia arranca con este plano brutal de los dos trabajando finalmente como un equipo. Anakin ya no es el mismo que vimos en el episodio 2, ahora está a la par de Obi-Wan y se nos demuestra durante toda la secuencia inicial en la que se enfrenta con Dooku. Es en el final del enfrentamiento en el que Lucas nos muestra otro destello de buena dirección, con Anakin dudando de si matar o no al Sith, y con el color se nos remarca el conflicto interno que está teniendo el personaje, al verlo sujetar ambos sables que representan ese choque entre el lado oscuro y luminoso tan característico y tan presente en esta película. Esta secuencia funciona a la perfección porque establece una declaración de intenciones acerca de lo que veremos en esta película. La caída de un héroe. Sin lugar a dudas y a pesar de sus errores, el episodio 3 es la mejor película de esta trilogía. Aunque pues tampoco es un gran logro, que digamos. Pues es aquí donde vemos lo que en un inicio Lucas nos quería mostrar. El nacimiento de Vader. A pesar de eso, siento que hubo varios problemas en su ejecución, sobre todo en algunas decisiones que me parecen algo abruptas y atropelladas, como la falta de importancia que le dan a Dooku, quien en la película anterior prometía ser una gran amenaza y aquí se lo bajan a los 15 minutos. O el combate con Grievous, quien también prometía después de verlo en la serie de Tartakovsky y aquí tampoco dura mucho. Y algunas cagadas como esta. En fin, que Anakin se entera que Padmé está embarazada y tiene otra pesadilla, como la que tuvo sobre su madre antes de morir, pero esta vez siendo Padmé quien muere. Esto lo hace entrar en un estado de paranoia que es aprovechado por Palpatine para finalmente corromperlo. Y me atrevería a decir que fue el mismo Palpatine quien causó estas pesadillas, porque como que sabe mucho, ¿no? Pero de todas maneras Palpatine no es el único responsable de dicha corrupción, ya que los Jedi, exceptuando Obi-Wan, aportaron bastante a lo largo de las 3 películas, siempre desconfiando de él y poniéndolo en tela de juicio. A diferencia de Palpatine, quien lo trató como un amigo y no como una bomba nuclear. Otra de las cosas que hace bien el episodio 3 es que tiene una de las escenas mejor dirigidas de Lucas. Y no me refiero a la pelea, aún no llegamos ahí. Me refiero a esto. Esta escena sucede justo antes del punto no retorno y consiste en 2 minutos en los que los personajes en escena Anakin y Padmé no tienen ni un solo diálogo. Es más, ni siquiera están en la misma locación, pero el montaje consigue que sus presencias se sientan más cercanas que nunca. Es un momento que nos muestra la calma antes de la tormenta, el momento en el que Anakin entra en un dilema. Debe escoger si permanecer leal a la Orden Jedi o salvar al amor de su vida. En su libro, el guión, Robert McKee nos dice esto sobre la naturaleza del dilema. El dilema se plantea al protagonista, quien al verse cara a cara con las fuerzas antagonistas más poderosas y definidas de su vida debe tomar la decisión de realizar una acción u otra, en un último esfuerzo de alcanzar el objeto de deseo.
Y es que esto es totalmente cierto. Es en el dilema donde se nos revela la naturaleza más profunda del personaje. Es como en la vida real, a veces nos resulta más difícil tomar una decisión que realizar la acción en sí. E incluso una vez hayamos actuado nos sorprende lo relativamente fácil que nos resultó realizar el acto. Y nos damos cuenta de que la mayoría de las acciones están al alcance de nuestras manos. Pero es en las decisiones donde realmente nuestra fuerza de voluntad es puesta a prueba. Por eso esta escena que termina con Anakin yendo a salvar a Palpatine literalmente nos está mostrando uno de los momentos más difíciles del personaje. Y la manera en la que se nos transmite esta sensación de incertidumbre tanto en el montaje como a nivel interpretativo es simplemente perfecta. El punto de no retorno definitivo del personaje se da en el momento en el que traiciona a Windu, cortándole la mano para acto seguido Palpatine rematarlo. Y aquí traeré a colación otro dicho de Maki. El verdadero carácter se desvela a través de las opciones que elige cada ser humano bajo presión. Cuanto mayor sea la presión, más profunda será la revelación y más adecuada resultará la elección que hagamos de la esencia del personaje. Es en este momento de presión en el que Anakin debe actuar. Sea cual sea la decisión que tome en este momento, tanto el espectador como el personaje saben que no habrá marcha atrás. Es aquí donde Anakin se convierte en Vader, pues aparte de ser nombrado por Sidious, se deshace de su conexión con la Orden Jedi, la misma que lo separó de su madre y que le impide estar junto a la mujer que ama. Con respecto a lo relacionado con los Jedi, creo que se debió profundizar más en el lado oscuro de esta. Por más que las películas nos las vendan como la organización que representa la paz y el orden, esta misma se muestra sumamente arrogante en varias ocasiones, mostrándose como si fueran los dueños de lo correcto, casi como una señora religiosa o un progre de Twitter. Es entendible que Anakin le traicione, pues esa también hizo de la vista gorda con respecto a la esclavitud en Tatooine, cosa por la que en un principio Anakin quería convertirse en uno de ellos. Además, en ese momento vio materializado lo dicho por Palpatine, eso de que los Sith y los Jedi no eran muy diferentes. Acábalo. No es correcto. Era demasiado peligroso para mantenerlo vivo. Un Jedi no debe comportarse así. Es arriesgado permitir que siga vivo. Un Jedi no se comporta así. ¡Debe vivir! Por más que el punto no retorno del personaje ya nos haya recontra hiper mega ultra demostrado que Anakin se desligó completamente de los Jedi, la escena que mejor ejemplifica esto es la Orden 66, en la que vemos cómo cae cada uno de los integrantes a manos del ejército clon y del mismo Anakin, quien hasta mata a los niños. Y aquí me gustaría abrir un debate. ¿Creen que esto está justificado? O sea, lo digo en términos narrativos, que matar niños ni siquiera es debatible. Pero se me hace bastante abrupto el hecho de que Anakin esté matando a los Jedi y a sus niños, ya que el tipo ha vivido toda su vida siendo moldeado en base a la educación Jedi, quienes manejan unos códigos bastante conservadores y maniqueístas. Me resulta jalado incluso sabiendo que ya había matado niños antes, cuando la tribu Tusken acababa de matar a su madre. Pero eso fue en un arranque de ira, un momento de instinto puro y venganza. En el caso de los niños Jedi, eso no le habían hecho nada y hasta había convivido con ellos. No sé ustedes, pero a mí en lo personal no me convence del todo esta situación, por más que tenga cierto sentido ya que está obsesionado con salvar a Padme. Y fácil fue una prueba que le puso Palpatine, pero creo que habría sido más interesante mostrar gradualmente ese paso al lado oscuro, y no simplemente villanizarlo de porrazo. Pero bueno, eso es una opinión muy subjetiva de mi parte y no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. El clímax del episodio 3 es la pelea en Mustafar, donde se nos muestra un Anakin ya totalmente corrompido e irracional, muy diferente al que vimos en el momento de despedida con Obi-Wan antes de ir a acabar con Grievous, donde se da fin a la relación maestro y aprendiz y ambos pasan a tener una relación de iguales. Esa es una de las interacciones que más me gustan entre los dos, pues considero que momentos así son los que faltaron en esta trilogía. Otro dato de importancia es que Lucas trata al lado oscuro y al poder como si fuera una droga que convierte a su usuario en alguien que desea más y más, y hasta le impide pensar de manera clara. Esta puede ser una justificación de por qué Anakin en el lapso final de la película parece una persona totalmente diferente, incluso lastimando a Padme, la persona por la que hizo todo esto. Es interesante cómo Lucas consigue que a pesar de haber visto a Anakin realizar actos imperdonables, aún así este combate nos resulte triste, pues estamos viendo cómo se rompe una relación que fuimos viendo durante 3 películas. Una de las cosas que a mi parecer hacen brillante a este momento es que estamos viendo un tipo extremadamente narcisista que no paraba de decir que era el más poderoso ser humillado de la peor forma.
mientras nos muestra una expresión de rabia e ira contenida, pero sobre todo dolor, al igual que Cabanel nos lo expresó en su visión del ángel caído, puesto que ambos comparten una historia similar. Podemos decir que fue bastante frío de parte de Obi-Wan no acabar con la miseria de Anakin en ese momento, pero la razón de eso, aparte de no cagarse en el canon, fue que simplemente no podía matarlo, no podía acabar con la persona a la que consideró un hermano, y se va, dejando que las llamas acaben con él. El episodio 3 termina con un Anakin en la completa oscuridad, habiendo perdido a su esposa, sus hijos y volviéndose nuevamente un esclavo, esta vez del emperador, un retroceso completo. Esta es una película algo complicada. Por un lado tiene los mejores momentos que se han visto en la franquicia y una dirección bastante mejorada por parte de Lucas, y por el otro ejecuciones bastante mejorables, por no decir más. Y siendo sincero, en general quedó bastante bien. No me parece la obra maestra que muchos creen que es, pero tampoco está tan mal como cree el otro sector del fandom. Cumple bien como producto de entretenimiento, con sus puntos altos y bajos, a su vez que da respuestas sobre muchas interrogantes que existían acerca de este universo, como el origen de Vader, mostrar quién fue la madre de Luke y Leia, la identidad del emperador, el por qué Vader estaba así, etc, etc. Genuinamente es una película que disfruto bastante a pesar de haberla visto ya varias veces, y entiendo a la perfección el por qué genera tanto fanatismo. Muchos la vimos cuando éramos niños y quedamos sorprendidos en ese entonces al ver una película que de cierto modo desafió los esquemas que teníamos a la hora de consumir historias, pues esta es una película en la que los héroes caen, tanto literal como metafóricamente. En fin, pasemos al episodio 4. Si el episodio 3 era una tragedia shakespeariana en el espacio, el episodio 4 es una space opera para toda la familia que sigue más o menos la estructura arquetípica del viaje del héroe, donde se nos presenta un joven campesino que tiene la gran misión de salvar a la princesa. Para esto contará con la ayuda de un viejo sabio que lo guiará por el camino de los Jedi, una antigua facción de nobles guerreros que, en fin, el viaje del héroe de toda la vida. Hay una cosa que debo decir, es bastante gracioso ver de corrido estas películas, y tras venir de ver el episodio 3 encuentro bastante difícil tomarme muy en serio el 4. Pasamos de tanto dolor y sufrimiento a una peli de aventuras de Luke y sus amigos. En esta película Vader tiene una participación muy corta, pero bastante efectiva, ya que con solo 8 minutos en pantalla pasó a convertirse en un símbolo de la cultura pop. Ya desde su escena de presentación destaca, no solo por su excelente diseño, sino también por el color del personaje que contrasta con el blanco imperante en la escena. De ahí lo vemos matando a un rebelde, hablando con unos viejos, ahorcando políticos, y llegamos al momento de la revancha, el versus más esperado. Por toda Latinoamérica unida. ¿Qué les puedo decir? Definitivamente es cine. La pelea del siglo termina con Obi-Wan dejándose matar por Vader y asegurándose que Luke atestigue los hechos, ya que como sabemos el plan que tenían los Jedi con ocultar a los gemelos era lograr que Luke sea quien acabase con Vader. Pues ahora pensaban que era él el verdadero elegido de la profecía, y querían usarlo a su favor, al igual que con Anakin, bastante utilitario lo Jedi. Y para conseguir esa situación debían no solo ocultarle la verdadera identidad de su padre, sino también hacer que lo odie. Después de eso, Luke destruye la Estrella de la Muerte y Vader es humillado por Han Solo. La verdad, con esta película no hay mucho que decir acerca del desarrollo de Anakin, apenas es un villano de adorno. Incluso después de matar a Obi-Wan no se nos muestran, ni siquiera se nos sugieren las consecuencias psicológicas que debería tener el personaje tras cumplir su venganza. Y es que hay que tener en cuenta que cuando sacaron esta película no había ni siquiera planes de sacar precuelas. Y es por eso que en muchas ocasiones los personajes no parecen tener mucha coherencia con respecto a cómo los dejamos en el episodio 3. Por ejemplo, vemos a Vader sin un perro de Tarkin cuando la venganza de los Sith se nos estableció que Vader es el segundo al mando en el Imperio, o al ver a Obi-Wan no reconocer a R2 y Tripio. Igual esto es más un error del episodio 3 que de esta película, pero volviendo a Vader, él aquí aún no tiene una conexión con el protagonista, pero eso cambiará en El Imperio Contraataca, la mejor película de esta trilogía y una de las mejores secuelas de la historia del cine, por la enorme ventaja que le lleva a su predecesora en cuanto a calidad. En El Imperio Contraataca es donde vemos un indicio de profundidad en el personaje de Vader. Su introducción vuelve a ser igual de buena que en la película anterior, es más, es hasta mejor, porque la batalla de Hoth es mucho más desproporcionada e impactante que el ataque inicial de la película anterior, generando una sensación de peligro más alta
En esta cinta se nos muestra a un Vader implacable, y como todo buen villano del cine de los 80 no podía faltar la escena en la que mata a sus secuaces a lo pendejo. Después tiene una escena con Palpatine donde podemos apreciar que a pesar de todo aún le sigue siendo leal, y también que ha perdido todo el honor que le quedaba, boludeando una y otra vez a Lando. En esta película por fin se nos introduce un sentido de antagonismo más marcado, puesto que el protagonista entra en conflicto directo con el antagonista. Finalmente se encuentran cara a cara, y la clásica relación entre héroe y villano pasa a ser algo más. Yo soy tu padre. No es cierto, es imposible. Lo que pasa a continuación es que el Sith le pide a Luke que se una a él para derrocar al emperador y gobernar juntos la galaxia como padre e hijo. Situación idéntica a la conversación que tuvo con Padme en el episodio 3, demostrando que en el fondo el personaje no ha cambiado. Sigue siendo una persona cegada por el poder, sumamente corrupta y ambiciosa. Tras eso, Luke decide lanzarse al vacío prefiriendo la muerte antes que unirse a él. Decisión comprensible, pues le acaba de arrancar la mano, pero no muere porque... en fin... Star Wars. Esta película termina con los héroes derrotados y con la promesa de que en la siguiente película veremos el desenlace de todos los conflictos planteados en esta, pero especialmente este. Y vaya que la siguiente película supo cerrarlo de manera satisfactoria. El retorno del Jedi significa el final de la saga bajo el mando de George Lucas, y también la película que cierra el arco de Anakin Skywalker como personaje. La pela arranca con Vader llegando a la segunda estrella de la muerte, advirtiendo a este pobre hombre que si le sigue cagando el emperador lo va a matar. Es interesante que en todas las escenas en las que aparece durante la primera mitad de la cinta, su rol se limite únicamente a ensalzar la figura del emperador, lo que nos da una idea de cómo ha sido su relación a lo largo de todos estos años, cosa que nos confirma que Anakin fue un esclavo toda su vida. Y ya planteando que el rol antagónico principal será suyo, y ya no de Vader. El siguiente encuentro que tiene con Luke ocurre cuando este se entrega, con el fin de redimir a su padre, desobedeciendo a Obi-Wan y a Yoda, a quienes creían que Vader estaba más que perdido. Aquí Luke lo intenta convencer de unirse a él, diciéndole lo mismo que dijo Padme antes de morir, que aún hay luz dentro de él. Vader niega su afirmación, Luke da por perdido a su padre y es entregado al emperador. Y es aquí donde se encuentra la verdadera chicha que nos tiene el personaje, ya que en la batalla final ocurren muchas cosas. Vader se entera que Leia es su hija, cosa a la que realmente ni siquiera la película le da mucha atención, y expresa su intención de recurrir a ella si es que Luke no se le une, lo que causa que el bueno se empute, destroce a Vader, le devuelve el favor de la pelea anterior, tenga su momento reflexivo y tome la decisión opuesta a Anakin, rechazando la oferta de Palpatine, soltando su sable láser. Decisión muy inteligente estando frente a uno de los seres más peligrosos de la galaxia. Y como no podía ser de otra manera, Palpatine lo electrocuta y Vader ya a última hora agarra a su maestro y lo mata. Si es que ignoramos que esto existió. Un paralelismo brutal que creo que refuerza bastante el momento de redención de Vader es que la situación es similar al momento de su caída, cuando traiciona a Windu para salvar a Sidious, escogiendo nuevamente el amor por encima del deber, pero esta vez desde otra perspectiva. Es también aquí donde cumple su papel como el elegido, puesto que termina cumpliendo con la profecía de eliminar a los Sith, sacrificándose para acabar con Sidious. Además dándole un nuevo significado al título de la película, ya que Return of the Jedi pasa no solo a hacer referencia al retorno de los Jedi, haciendo alusión a Luke, sino también a Anakin, pues es ahí donde se da su regreso al lado luminoso, pues a pesar de todas las atrocidades que cometió, también fue el salvador de la galaxia en múltiples ocasiones. Y teniendo en cuenta que una cosa no quita la otra, Anakin termina siendo un personaje gris, pese a que la mayor parte de su vida haya sido esto. Pero bien, después de todo lo dicho, ¿es Anakin el mejor personaje de Star Wars? No, ese es Luke. Y si quieren que le haga video, suscríbanse y hagan que este video llegue a... teachers that told me I got my mouth shut. For all people that lived above the buildings that I was hustling